Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Desde hace algunas semanas el Papa Francisco está dedicando sus discursos de los miércoles en la predicación de la audiencia general de los miércoles a distintos temas de la doctrina social de la Iglesia. Un tema muy actual y que nos puede ayudar a que también cada uno de nosotros hagamos un poco de examen y que crezcamos un poquito más en el conocimiento de Dios y también de nuestra vida, que es la vida del mundo, la historia de la Iglesia. Esta semana el Papa ha querido hablar sobre una de las consecuencias de la pandemia que ha dejado al descubierto la difícil situación de algunos y la desigualdad que reina en muchos lugares del mundo. Y dice el Papa, por más que el virus no hace excepciones entre las personas, ha encontrado en su camino devastador grandes desigualdades y discriminación y las ha incrementado. Y hablando de que la opción preferencial por los pobres está muy en el centro del Evangelio y que es compromiso de los cristianos no hacer vista ciega a la realidad de que hay mucha gente que necesita realmente de la solidaridad, de la caridad, pero sobre todo nos hace una llamada a que salgamos de una posible burbuja de la que nos podemos meter, porque es fácil que nuestra mirada, que nuestro horizonte en estos días de quizás de una vida un poco más privada, ¿verdad?, esté simplemente en lo que tengo en mis manos, en la gente que trato, en mi trabajo profesional o en mi entretenimiento o mis relaciones con mi familia, pero siempre en un círculo muy pequeño. Y como suele suceder ante una crisis de esta índole, seguramente podemos aprovechar para salir transformados. Y esto es lo que dice el Papa también con respecto a la cuestión de la caridad y la preocupación social. Esta pandemia es una crisis y también de esta crisis no saldremos iguales. O salimos mejores o salimos peores. A lo largo de la historia de la humanidad, sobre todo si nos fijamos en cómo en la historia de la salvación, el pueblo de Dios, comenzando por la historia de Israel, ha padecido graves tragedias, destrucción de su ciudad, deportación del pueblo, destrucción de su templo, una vida de esclavitud. Pero han sido precisamente esos momentos de grandes dificultades y graves crisis cuando han sido momentos de una mayor revelación divina y una mayor búsqueda de la identidad como pueblo de Dios, ocasión de una verdadera transformación. Muchos de los libros del Antiguo Testamento que tenemos ahora
también los cristianos, han sido editados, por lo menos en gran parte, durante la época del destierro en Babilonia. Nos podemos imaginar quizás las generaciones jóvenes que quizás deportados o quizás incluso nacidos allá, en esa tierra lejana, escucharían que quizás en otros momentos el pueblo de Israel vivía mejor, pero ahí, ahora, la están pasando mal. ¿Y por qué la pasan mal? ¿Y cuál es la esperanza? ¿Y cuál es el sentido de la alianza que Dios les propone? Y precisamente en ese momento de dificultades y de dudas y de sufrimiento es cuando los profetas y los maestros de la ley comienzan a enseñar, a buscar la tradición sobre el Dios único de Israel, la alianza verdadera entre Dios y el pueblo, y de que en el cumplimiento de los mandamientos y en la búsqueda de la voluntad de Dios está la misericordia, y que Dios no está en el origen del mal, sino que está buscando la docilidad de los hombres para encontrar un bien mayor. Pienso también en estos tiempos de pandemia nosotros podemos aprovechar para que sea una ocasión de una verdadera transformación en nuestras vidas, haciendo ese esfuerzo de abrirnos, de no dejar que nuestra mirada esté simplemente fija en mis cosas, ¿no? En las pequeñeces o en las cosas de nuestros proyectos personales. Hace unos días estuve leyendo algunos libros de historia de Asia y hablaban algunos, citaban algunos autores que han influido mucho en mi cultura y pienso también en la cultura de la humanidad. Concretamente, unas frases de un autor que quizás no es tan conocido, que se llama Mencio. Mencio era discípulo de un señor que sí es más conocido, que es Confucio. Y este personaje decía que la perfección de los hombres, la excelencia de la vida del hombre, no está tanto en la justicia, sino en la lealtad. Y la misma perfección y la nobleza se encontraría en la búsqueda de las relaciones sociales. Bueno, es más sociólogo que otra cosa, y desde allí se construye la sociedad, quizás no tanto desde el individualismo o el personalismo cristiano, digamos, de modo que se construya una sociología diferente allí en Asia, pero sí es interesante y es verdadero de que si la nobleza o la perfección o la excelencia de la vida está en lo social, quiere decir que la relación más importante y lo que nos enriquece a nosotros como personas es la caridad, es el amor. Y es de sentido común y de experiencia universal, más allá de la cosmovisión o incluso de la filosofía o religión desde la cual se parte, ¿no? Y obviamente nuestra fe, nuestro Dios, Jesucristo, hecho hombre, nos enseña a amar, a abrirnos. Y nos dice, con lo que hiciste con uno de estos más pequeños, conmigo lo hiciste. Y nos insiste en que sirvamos a los demás, nos insiste que seamos generosos, nos insiste que que vivamos la templanza, que vivamos la misericordia, la comprensión, el espíritu de sacrificio, tantas virtudes, la humildad, la mansedumbre, la sinceridad, la laboriosidad, que tienen que ver mucho, no tanto que yo sea simplemente una persona como más virtuosa, sino una persona capaz de meternos y de facilitar la felicidad de los demás. La opción preferencial de los pobres no es una ideología política, no es una opinión de algunos, ¿no?, que tienen una idea, no sé,
ingreso igualitario a todo el mundo, o la formación de sindicato, o cualquier otra opinión del tipo político o económico o social. Es una llamada a vivir la caridad, es una llamada a abrirnos. Y quizás no haya tantas cosas que podamos hacer desde nuestro lugar. Y hay que empezar desde nuestra intención, darnos cuenta que las cosas pequeñas que hacemos, sobre todo nuestro trabajo y nuestra vida en familia, y también nuestro descanso, tiene una trascendencia en la caridad. El trabajo profesional, del tipo que sea, siempre tiene un contenido de servicio. Y en la medida en que se trabaje, no simplemente para conseguir un mayor beneficio privado para mí, sino para servir mejor, para hacer más felices a los demás. Entonces, el que tiene una mayor ilusión profesional, el que se sacrifica, el que tiene un sentido también de compromiso con la labor profesional que cada uno realiza, está viviendo cristianamente la caridad. La vida en familia, lo mismo. Todos sabemos que la familia es el núcleo de la construcción de la sociedad, y todos nosotros, de una forma personal, contribuimos a que esta sociedad esté formada por familias, por esos núcleos bien saludables. Por eso, amar a los nuestros, convivir pacíficamente, caritativamente con la gente que estoy al lado, eso es una contribución verdadera y real. Poco sentido tendría, y sería una caridad ficticia, caricaturesca, estar preocupado quizá, no sé, por los pobres de África o de otros lugares del mundo y tratar mal a nuestras madres, ¿no? En círculos concéntricos, preocupándonos por la gente que nos rodea, empezando por nuestras familias. Y en estos tiempos se hace especialmente necesario, quizás incluso más difícil, porque la convivencia se ha hecho un poco más estrecha seguramente en muchos de los casos, y hay que tener más paciencia, hay que tener más detalle, hay que tener más también iniciativa a la hora de vivir la vida en familia. Y ahí vivimos, así vivimos la opción preferencial por los pobres, con la conciencia y dándonos cuenta de que ahí está el Señor, de que ahí está Jesucristo, que nos dice, con lo que hiciste con uno de estos más pequeños, conmigo lo hiciste. Ese pequeño acto de servicio para tus hermanos, para tus padres, para tus hijos, ese pequeño gesto de buen ejemplo, de oración. Y nos llenamos, ¿no?, con un sentido cristiano también en nuestra piedad, verdaderamente queriendo vivir la comunión de los santos. En ese sentido te invito a que leas mucho las cosas que nos dice el Papa o los pastores locales, ¿no?, los obispos de cada lugar, porque nos indican un poquito las necesidades de la oración, de algunas intenciones que son más importantes, porque afectan a más personas, porque están más necesitadas esas personas. Que estemos más enterados, ¿no?, y que nos preocupe también, ¿no?, el accidente en Líbano, las inundaciones de Oriente y la hambruna en algunos países y la pandemia en algunos lugares a los que les está afectando más. Viviendo personalmente, ¿no?, la vida como sacerdote, ahora quizás con las iglesias cerradas y las actividades están más limitadas, pero pienso yo también que estando en contacto con mucha de la gente, y me pide oración, y
Y estoy convencido de que rezando por cada uno de ustedes, estoy viviendo mi sacerdocio, viviendo esta comunión de los santos, luchando por ser, ¿no?, quizás más fiel en los detalles que el Señor me vaya pidiendo a lo largo del día. Y esto es aplicable seguramente para todo el mundo. Vamos a pedirle al Señor que abramos nuestros ojos, que no nos encerremos, ¿no? Que la felicidad siempre es una cuestión de dos, y que en la caridad y que en la generosidad es el deporte espiritual que nos saca de nosotros mismos y sobre todo de una depresión, de tristeza espiritual que es la soledad espiritual. No estamos solos. No estamos solos porque estamos acompañados espiritualmente y porque podés acompañar a más gente espiritualmente y con tus intenciones, con tu trabajo. Vamos a poner en nuestro corazón, en el Señor y en los demás. Y seguramente tendremos una ayuda muy activa de nuestra Madre Santísima. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan.